Buenas a todos, soy Kinox, trayéndoles un nuevo video. Quiero aclarar que ninguna de las novelas e imágenes me pertenecen. Créditos a su respectivo autor, sin más que decir, disfruten de la novela. Soy el gato con botas. Capítulo 11. Ve con los guardias. No puedes ir así. Es un lugar súper secreto. Susurró Unti, cubriéndose la boca con la palma de la mano, con la cara apuntando hacia afuera. Luego estiró una de las ramas que llevaba hacia Gato, queriendo que la tomara. Lo que pasaba era que Unti quería que Gato agarrara una de las ramas que cargaba y se disfrazara de arbusto como él para ir al lugar secreto. Pero Gato no estaba dispuesto a hacer algo tan vergonzoso y se negó de inmediato. No hace falta, dijo, agitando su pata para rechazar la sugerencia. Pero Unti no estaba listo para rendirse tan fácil. Vamos, Gato. Es un lugar súper secreto, no podemos revelar nada. Es la lona detrás del patio de juegos. Gato lo interrumpió con una mirada sin emociones, revelando el escondite de Unti y dejando al enorme huevo congelado. Cof, cof. ¿Cómo supiste? Unti se atragantó de la sorpresa y miró a Gato, impactado. Pero luego, como si recordara algo, golpeó su palma con un pequeño puño. Fue el día que te llamé para hacer un trato. Ese día revelé indirectamente mi escondite. Bueno, Gato, ese día calculé con precisión el momento en que pasarías, asegurándome de que no hubiera nadie más cerca, lo que evitó que mi escondite fuera descubierto. Pero ahora somos dos, es mucho más notorio. Unti, entendiendo la situación, seguía pensando que había que ser cautelosos. Eso hizo que Gato pusiera los ojos en blanco. Su escondite no podía ser más obvio. Los niños simplemente no lo notaban porque nunca le prestaban atención a Unti. Pensándolo bien, la invisibilidad social de Unti podría ser un superpoder. Pensó Gato, divertido, mirando al gran huevo. Pero al ver que seguía ofreciéndole la rama con una expresión seria, no pudo evitar suspirar. ¿Ah? Suspirando y frotándose la frente con la pata, Gato no sabía qué hacer ante tanta insistencia. No quería arruinar la imagen que había construido durante 6 meses, la de un gato antisocial y genial, paseándose por ahí sosteniendo una rama frente a él. Pero entonces, algo se le ocurrió y habló con seriedad. Tienes razón, Unti. Deja una rama y ve tú primero. Es mejor actuar por separado para no llamar la atención. Dijo Gato, muy serio. Los ojos de Unti se abrieron de sorpresa. Rayos, ¿por qué no se me ocurrió eso? Tienes razón, Gato. Voy primero. Cuídate. Entonces, agarrando su rama y dejando la otra atrás, Unti se fue, pegándose a las paredes mientras la rama cubría su cuerpo y escaneaba los alrededores con mirada afilada, como un superespía, bueno, al menos en su cabeza. Observándolo alejarse, Gato solo sonrió de lado y siguió caminando, dejando la rama abandonada. Mientras tanto, Unti estaba completamente concentrado en su misión. Tema de misión imposible. Rodando por un pasillo con su cuerpo ovalado, aún aferrado firmemente a la rama en sus manos. De repente, Unti escuchó pasos y las voces de unos niños. Luchando torpemente por ponerse de pie, apenas lo logró a tiempo y se pegó contra la pared, sosteniendo la rama frente a su cuerpo. Los niños pasaron sin notarlo. Suspirando aliviado, sus ojos recuperaron la determinación, y siguió su camino con pasos firmes y silenciosos. Tac. 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 Bueno, al menos en su mente. Uno de los niños que había pasado, ya a cierta distancia, preguntó a los demás. ¿Por qué el huevo estaba escondido detrás de una rama en la esquina? Otro niño solo se encogió de hombros. ¿Quién sabe? Siempre ha sido raro. Pero ni me habría dado cuenta si no fuera porque había un arbusto en medio del pasillo, y se le veían los zapatos debajo. Al llegar al jardín, Unti vio a otro niño. Se acercó silenciosamente por detrás, pero el niño pareció sentir algo y miró hacia atrás. Unti se quedó completamente quieto como una estatua, sosteniendo la rama frente a él e intentando imitar un arbusto. El sudor le corría por la frente mientras el niño miraba extrañado el arbusto con un huevo detrás. Luego, encogiéndose de hombros, se fue a buscar a sus amigos. Cruzando el jardín como una sombra, Unti se deslizó bajo la lona sin que nadie lo notara, porque, simplemente, nadie le estaba prestando atención. Al entrar, la rama se atascó en la entrada, forzándolo a luchar un poco antes de lograr meterla adentro a tirones.
Con los ojos entrecerrados, satisfecho, Unti asomó cautelosamente la cabeza hacia afuera, esperando que Gato llegara. Pero entonces, sintió una palmada en la espalda, seguida de una voz con acento español. ¿A quién estás esperando? ¡Ah! Unti pegó un grito y dio un salto, girándose para ver a Gato detrás de él, sonriendo. ¿Tú? ¿Cómo? ¿Cuándo? Miró a Gato, atónito, mientras el gato inspeccionaba sus garras con indiferencia. No importa. Solo muéstrame las cosas. Dijo Gato, divertido ante la reacción de Unti, con la punta de su cola levantada ligeramente. Después de recuperarse un poco del susto, Unti no perdió tiempo y rápidamente llevó a Gato hacia una esquina donde había un banco de trabajo. Unti comenzó a golpear debajo de la mesa, mordiendo su lengua entre los labios como si buscara algo. ¿¿Dónde está? Siempre me salto esta parte. Espera. Oh. Ajá. Lo encontré. Dijo emocionado, como si hubiera hallado un gran tesoro. Con un clic, se abrió un compartimento secreto en la mesa. Es bueno, tuvo que admitir Gato mentalmente, elogiando la creatividad de Unti. Del compartimento secreto, Unti sacó varias hojas llenas de dibujos. Los diseños que me diste para el resorte de carruaje estaban prácticamente completos. Solo hice unos pequeños ajustes finales. Aunque los resortes en sí ya casi están listos, no me diste ningún plano para adaptarlos al carruaje. Tuve que estudiar uno en secreto para hacerlos, pero no fue muy difícil. Dijo mientras extendía las hojas sobre el banco de trabajo para que Gato pudiera verlas. Gato las observó con atención y asintió satisfecho. Los resortes de carruaje eran algo que había visto en su vida pasada, junto con los resortes de camiones, autobuses y autos, y no eran particularmente complicados. Así que los planos que le había dado a Unti estaban bastante completos, quizás solo necesitaban algunos ajustes en las medidas. Sabía que los carruajes necesitarían adaptaciones, pero había escrito sobre los resortes de forma indiferente, dejando que otros se encargaran de los detalles. No era ingeniero, ni quería serlo. Solo deseaba ser un guerrero en esta vida. Así que le agradó mucho que Unti hubiera pensado en esos detalles por él. Esta máquina de coser fue la más difícil de diseñar, pero tampoco fue tan complicado. Funciona con un pedal y una polea. Según lo que querías, hace una puntada simple. Gato admitió que solo había visto un vídeo sobre máquinas de coser y que una vez había visto una antigua en casa de su abuela. Por suerte, gracias a su renacimiento, su memoria era tan clara como el día, y mientras quisiera recordar algo, podía hacerlo con facilidad. Pero como no había estudiado el tema a fondo y solo conocía lo básico, su diseño tenía algunas secciones incompletas. Por suerte, Unti era un genio de la ingeniería en este mundo. Mirando los dibujos sobre la mesa, Gato asintió con aprobación y le dio una palmada en el brazo a luego. Muy bien, Unti. Esconde los planos de la máquina de coser. Los usaremos más adelante. Toma los diseños de los resortes y ven conmigo. Gato no quería perder más tiempo y se fue sin esperar a Unti. Oye, espera. Unti, sorprendido de ver al gato irse tan rápido, reaccionó enseguida, guardó los planos de la máquina de coser y corrió tras Gato, llevando los planos de los resortes. Saliendo de la lona, sin tiempo para ocultarse, Unti no tuvo más remedio que seguirlo como podía. ¿A dónde vamos? Preguntó, confundido. A ver a los guardias, respondió Gato con indiferencia. Ah. Un pequeño grito de sorpresa escapó de la boca de Unti, y su rostro se puso pálido. Capítulo 12. Comandante, por favor ayúdelos. Ustedes, mocosos. ¿Qué hacen aquí? Este no es un lugar para que los niños jueguen. Un guardia apostado frente a los barracones detuvo a las dos pequeñas figuras que se acercaban, su tono era serio pero no agresivo. Gato alzó sus fríos y serios ojos felinos, mirando al guardia directamente, casi haciéndolo retroceder. No venimos a jugar, señor. Venimos a ver al comandante. Habló Gato con seriedad, su voz baja y áspera. El comandante. El guardia tartamudeó un poco, al ver la intensidad con la que el gato lo miraba. Por alguna razón, la presencia del gato le provocaba escalofríos, como si estuviera frente a una bestia poderosa. Sí. Respondió Gato simplemente. Esto, lo reportaré.
El guardia dudó un momento, pero ante la mirada fija e implacable del gato, finalmente perdió el valor y salió corriendo a informar. Gato permaneció indiferente en la entrada, esperando, mientras un tembloroso Unti observaba todo desde detrás de él, pálido por la osadía de Gato, o al menos tan pálido como un huevo blanco podía ponerse, además de estar confundido, sin entender qué planeaba su amigo. Mientras temblaba de incertidumbre, Unti de repente escuchó la voz indiferente de Gato resonando en el lugar, aún dándole la espalda. Si sigues temblando así, te vas a convertir en huevo revuelto. Ah. Unti soltó un chillido de terror ante el repentino comentario de su amigo. Gato, al escuchar el pequeño grito, se confundió al principio, pero tras pensar en lo que había dicho, enseguida entendió. Un poco avergonzado, se dio la vuelta y miró al huevo, ahora aún más pálido, bueno, más blanco de lo que ya era. Frotándose la frente como si le doliera la cabeza, Gato solo pudo decir, sin saber qué más hacer. Espera. No era eso lo que quería decir. No fue una amenaza, solo fue un mal chiste de huevos, olvídalo. Murmuró, algo incómodo, y vio que Unti finalmente se relajaba al entender que no era una amenaza real. Tras recuperarse del susto, Unti soltó un suspiro de alivio. Uf, perdón, es que estabas tan intimidante hace un momento que pensé, bueno, fue mi error. Unti también se sintió algo avergonzado por su reacción. Mientras ambos niños se quedaban allí en un incómodo silencio, el guardia regresó, devolviendo algo de normalidad al ambiente. El comandante dijo que los escuchará. Dijo el guardia con cautela, dirigiéndose a Gato, y luego los llevó al interior de los barracones hacia la oficina del comandante. El comandante, un hombre grande y robusto, vestido con una armadura española y con un gran bigote, los observó con el rostro serio y los ojos entrecerrados. ¿Qué quieren, niños?, preguntó con un tono firme. A pesar de su apariencia ruda, el comandante era bien conocido en San Ricardo como un hombre que despreciaba la injusticia y valoraba la rectitud. Aunque su actitud podía parecer dura, aún estaba dispuesto a escuchar a los niños para ver si enfrentaban algún tipo de injusticia con la que pudiera ayudar. Comandante, vengo a negociar, dijo Gato con seriedad. ¿Negociar? El comandante se sorprendió, sin entender qué estaba pasando con esos niños. Sí. Gato asintió y continuó. Somos del orfanato, y el orfanato está teniendo problemas económicos. Unti y yo hemos creado un invento capaz de revolucionar el transporte y generar mucho dinero. Pero como niños pobres, no podemos hacerlo solos, así que necesitamos un socio que nos ayude a establecer el negocio. Habló, dejando al comandante atónito, pero antes de que el hombre pudiera responder, Gato levantó una pata, indicándole que esperara. Pero aquí está el problema. Como niños pobres, corremos un grave riesgo de que no nos tomen en serio o incluso nos roben nuestros planes. Por eso buscamos al comandante de esta ciudad, un hombre de integridad y gran credibilidad. No pedimos una inversión, solo que nos ayude a crear un prototipo simple y económico, y que actúe como intermediario con un comerciante para asegurar una sociedad y poner en marcha el negocio. Gato terminó, colocando sus manos en las caderas con una sonrisa astuta. El comandante se quedó sin palabras al ver al gato y al huevo parados frente a él. Pero Gato aún no había terminado. No se preocupe, no será un trabajo desagradecido. Las ganancias netas que obtengamos, descontando la parte del comerciante, se dividirán en 4 partes iguales. Una para mí, una para Unti, una para el orfanato y una para los guardias de San Ricardo. 25% para cada uno, ni más ni menos. ¿Trato hecho?, dijo Gato, saltando de repente sobre el escritorio del comandante y extendiéndole la pata. El comandante lo miró, atónito. Hasta ahora, no había logrado decir ni una sola palabra. Masajeándose la frente, el comandante sintió que le comenzaba a doler la cabeza. Podía ver que los niños tenían buenas intenciones. Solo querían ayudar al orfanato y a sí mismos, pero le costaba creer que unos niños pudieran haber creado algo realmente rentable. Miren, niños, yo sé que ustedes... El comandante empezó a hablar, tratando de razonar con ellos, pero cuando levantó la vista para mirar a Gato, sus palabras lentamente se desvanecieron. Frente a él estaba un pequeño gatito, con unos ojos inmensamente tristes, sus patitas alzadas contra el pecho. Sus pupilas llenaban sus brillantes ojos, haciéndolo ver increíblemente triste, y adorable. ¡Au! Los guardias cercanos no pudieron evitar soltar una exclamación ante tanta ternura.
Al ver a ese pobre gatito, y sabiendo que eran huérfanos tratando de ayudar a su hogar, la determinación del comandante empezó a flaquear. El comandante luchaba contra esa mirada suplicante. Comandante, por favor ayúdelos. Rogó uno de los guardias, ya sin poder resistirse. Sí, comandante, por favor, solo mire lo triste que se ve. Otros guardias se unieron, suplicando también. Con tantos ataques viniendo de todas partes, el comandante finalmente se rindió. Está bien. Está bien. Ya basta. Acepto intentarlo. Pero primero quiero ver su idea. Si no la apruebo, se regresan a casa, y veré de qué otra forma puedo ayudar al orfanato. Al final, hizo su compromiso. ¡Wow! Sí. Ja ja ja. El comandante es el mejor. Un coro de vítores estalló entre los guardias, celebrando. Gato también dejó caer su expresión de gatito triste y sonrió aliviado. Luego se volvió hacia Unti y le mostró un pulgar arriba con una gran sonrisa. Unti lo miró con admiración. Poco a poco, una sonrisa se extendió en su rostro. Ese día, Gato y Unti explicaron su mecanismo de resortes, cómo usarlo y cuáles eran sus beneficios. Mientras el comandante examinaba los planos, sus ojos se iluminaron. Vio tanto valor comercial como estratégico en los resortes, y miró sorprendido a los dos pequeños. Muchos bienes y suministros suelen dañarse durante el transporte debido a los golpes y sacudidas del viaje. El trayecto mismo es agotador, y los carruajes suelen romperse por los caminos en mal estado. Estos resortes realmente revolucionarían los viajes. Así que, con una pequeña inversión de los barracones de la guardia de la ciudad, se llamó a un herrero y a un carpintero para mejorar un viejo carruaje que los guardias ya tenían, siguiendo los diseños de Gato y Unti. Gato no estaba demasiado preocupado porque les robaran los planos ahora. Después de todo, la guardia de la ciudad no era ninguna broma. Afortunadamente terminé en este universo. Si fuera una época medieval real, no tendría muchas posibilidades de éxito. Si fuera una sociedad feudal, no podría conservar nada, ni siquiera el orfanato. Por suerte, aquí no hay problemas tan extremos. Es un mundo más pacífico, bueno, si ignoras a los villanos. Pero siendo sincero, incluso los villanos de aquí parecen poca cosa comparados con los verdaderamente malvados de la Tierra, claro, sin contar los superpoderes. Hablo solo de la maldad en sí. Pensó Gato, sintiéndose cada vez más contento con este mundo. Unos días después, un guardia fue enviado al orfanato para buscar a Gato y Unti. Esto casi detuvo el corazón de Imelda, quien estaba lista para pelear por los niños. Guardia, por favor, se lo ruego, son solo niños. No les hagan daño. Al escuchar el alboroto y los sollozos de Imelda, Gato corrió rápidamente hacia ella. Su corazón se apretó al ver la desesperación en los ojos de la mujer. Avanzando con rapidez, llamó en voz alta. Espera. Mamá, ellos no quieren hacernos daño. La voz de Gato la sobresaltó. Cuando oyó esa voz desconocida, se dio la vuelta y, al ver a Gato, sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Pequeño? Preguntó, dudosa. Sí, mamá. Gato asintió con firmeza. No dudó en llamarla madre. Gato ya no recordaba el rostro de su verdadera madre, pero Imelda le daba el mismo calor que apenas lograba recordar. Así que, por respeto a esa mujer fuerte que lo amaba profundamente a pesar de no tener lazos de sangre, no le daba vergüenza llamarla así. Imelda se quedó momentáneamente atónita, y aunque era más feliz de lo que podía expresar al escuchar a su pequeño llamarla así, había asuntos más urgentes que atender. Lo miró con seriedad. Pequeño, ¿por qué te busca el guardia? Preguntó con un tono firme. Es mejor que lo veas tú misma, mamá. Señor Rodrigo, mi mamá puede venir también, ¿verdad? Gato le sonrió antes de girarse hacia el guardia, a quien ya conocía por su nombre. Claro. El guardia simplemente se encogió de hombros, sin darle mucha importancia. Aunque aún confundida, ver la reacción del guardia tranquilizó a Imelda, pensando que tal vez no era algo malo. Y así, Gato, Unti, Imelda y el guardia Rodrigo salieron del orfanato bajo las miradas curiosas de los demás niños y cuidadores. Capítulo 13. Cambios. Ya llegaron. El comandante miró a los dos pequeños con una leve sonrisa. Luego, notó a una preocupada Imelda caminando junto a ellos, apretando fuertemente las manos contra su pecho en una silenciosa oración. Mi señora. El comandante la saludó respetuosamente.
Si él era conocido en la ciudad como un modelo de integridad, Imelda era vista como un ejemplo de bondad. Así que la conocía y la respetaba. Señor comandante. Imelda le devolvió el saludo, aunque su rostro se volvió un poco más pálido, perdida en la confusión de todo lo que estaba pasando, especialmente porque ahora también involucraba al propio comandante. Bueno, comandante, ¿está listo? Gato dio un paso al frente, preguntando con una expresión seria. El comandante simplemente asintió, con una pequeña sonrisa en los labios, y luego se llevó 2 dedos a la boca y silbó. ¡Fiu! Poco después, apareció un carruaje viejo y desgastado, tirado por un caballo y conducido por un guardia de la ciudad. El guardia tenía una expresión de sorpresa mientras sentía que el carruaje era mucho más cómodo que de costumbre. Vamos a dar un paseo, dijo el comandante con una sonrisa. Con un emocionado Unti y Gato, y una atónita Imelda siguiéndolos, subieron todos al carruaje. Con un arre del cochero, el carruaje comenzó a moverse. Dieron una vuelta por la ciudad. Poco a poco, las preguntas en la mente de Imelda cambiaron de ¿a dónde vamos? ¿A por qué este carruaje es tan estable? Al ver su expresión, el comandante se divirtió y luego miró a Gato con una sonrisa de complicidad. ¿No se lo contaste? Preguntó. Se suponía que era una sorpresa, respondió Gato, encogiéndose de hombros. Imelda los miró aún más confundida. Entonces, sonriendo, el comandante le explicó. Estos dos vinieron a verme para, bla bla bla. El comandante explicó todo claramente, pero eso fue todo lo que Gato alcanzó a escuchar. Su atención estaba completamente en la ventana del carruaje, con el viento acariciándole el rostro mientras se mantenía de pie sobre el asiento, apoyando sus 2 patas en el marco de la ventana, su cola moviéndose suavemente de un lado a otro. Desde que se había convertido en gato, su curiosidad e interés por las cosas habían aumentado muchísimo. Le encantaba observar el movimiento, y era increíblemente inquisitivo. Claro que también había algunos molestos instintos a los que tenía que prestar atención. Pero sin duda, el peor de todos. Las bolas de pelo. Son horribles, pensó, recordando la peor parte de ser un gato. Mientras estaba perdido en sus pensamientos, de repente fue atrapado y envuelto en un abrazo. Miau. Gato soltó un pequeño quejido involuntario. Ah. Otro chillido pequeño vino desde un costado. Mis 2 niños, son tan valientes e inteligentes. Estoy tan orgullosa de ustedes. Era Imelda, abrazando fuertemente a Gato y a Unti, tomando a ambos por sorpresa, especialmente a Unti, quien, aunque avergonzado, también se sentía secretamente feliz. Lágrimas de alegría corrían por el rostro de Imelda, pero también había tristeza en ellas. Ver cómo los dos se habían visto obligados a valerse por sí mismos debido a las dificultades económicas del orfanato, que no podía darles una vida adecuada, le rompía el corazón. Para Gato, este era solo otro momento más en su vida. Pero para Unti, era la primera vez que sentía que alguien lo veía y lo necesitaba. Gato observó la tímida pero feliz sonrisa de Unti en el abrazo de Imelda, sintiendo un leve alivio. Espero que este sea tu punto de cambio, mi amigo. Que el futuro no sea como estaba destinado a ser. Con esos pensamientos, el viaje continuó. Y así como las ruedas del carruaje giraban, las ruedas del tiempo tampoco se detenían. Con el apoyo del comandante y de un primo comerciante de confianza, los resortes Omnipus entraron al mercado de San Ricardo y sus alrededores. Al principio, su presencia pasó algo desapercibida, pero pronto se hicieron populares, y el dinero comenzó a fluir hacia el orfanato. Aunque no hubo imitadores en San Ricardo, gracias a la participación de los guardias, en otras ciudades la historia fue diferente. Sin embargo, ya se habían preparado para eso. Para cuando las imitaciones comenzaron a aparecer, los resortes Omnipus ya se habían establecido como el estándar de calidad, comodidad y autenticidad. Si este fuera el mundo moderno, sostener un negocio solo con eso seguiría siendo difícil. Pero en la época medieval, los nobles no comprarían imitaciones baratas para sus docenas o incluso cientos de carruajes si podían conseguir los resortes originales, y además, no eran tan caros. Era una cuestión de reputación, y la reputación valía mucho más que unas cuantas monedas extra. Y su objetivo siempre había sido los nobles, no el pueblo común. Así que sus ganancias fueron exactamente como esperaban, o incluso mejores. Su éxito no hizo más que crecer con el tiempo.
Como creadores del proyecto, el 50% de las ganancias netas iba para Unti y Gato, mientras que el otro 50% era para el primo comerciante del comandante. De su 50%, en realidad solo la mitad iba directamente a Gato y Unti. La otra mitad se dividía entre el orfanato y los barracones de la Guardia de San Ricardo. En realidad, Imelda y el comandante al principio se habían negado a aceptar su parte, queriendo que todo el dinero fuera para los chicos. Pero como Gato y Unti insistieron, terminaron aceptándolo. A Gato no le importaba mucho quedarse con el dinero del negocio. Lo que quería era ayudar al orfanato. Si fuera por él, simplemente robaría a algún rico, pero Imelda jamás aceptaría algo así, y además sería demasiado sospechoso. Pero ahora, no solo el orfanato estaba económicamente seguro, sino que él también tenía su propio dinero, lo que le daba más libertad, sin ensuciar su nombre. Unti también estaba satisfecho con su parte y nunca se opuso a compartirla con los guardias y el orfanato, lo que fue un gran alivio para Gato. Y así, para cuando Gato cumplió 1 año, el orfanato era completamente diferente a como había sido antes. Ahora era un lugar mucho más acogedor y ya no parecía estar al borde del colapso. Las comidas de los niños eran más abundantes, y los cuidadores recibían mejores sueldos para mantener a sus familias. Imelda se encargó de que todos supieran que todo era gracias a Gato y Unti. Si antes Gato ya era el máximo ícono de fama en el orfanato, ahora había alcanzado otro nivel, aunque nadie se atrevía a acercarse demasiado a él. Seguía siendo ese Gato indiferente. Unti, en cambio, era mucho más accesible que Gato. Se había convertido en una celebridad, tanto en el orfanato como en toda la ciudad. Pero Gato siempre sentía que había una sombra en el corazón de Unti. Parecía aún más solo que antes. Capítulo 14. Sombras sospechosas. Después de casi 6 meses desde que los resortes Omnibus salieron al mercado, esa noche en particular marcaba el primer cumpleaños de Gato. Durante este tiempo, Gato no había crecido mucho más, y su crecimiento parecía haberse ralentizado aún más con el paso del tiempo. Parece que seguiré siendo del tamaño de un gato normal cuando esté completamente crecido. ¡Qué alivio! Bueno, tal vez sea un gato alto entre los gatos, por las evoluciones del gato mutante, pensó Gato sobre su tamaño. Pero había algo que sí había cambiado en su apariencia. Alrededor de su cintura, un hermoso cinturón de cuero sostenía un fino florete decorado con gran detalle. En la empuñadura, había tallada una pequeña cabeza de gato, muy adorable. Gato descansó su pata sobre la empuñadura de la espada con satisfacción. Para hacer esta espada, gasté una fortuna contratando al mejor herrero que pude encontrar. Bueno, en realidad fue el primo del comandante quien lo encontró para mí. Algo así como un herrero hada o algo parecido. Pero estoy satisfecho, pensó Gato con una sonrisa de orgullo. Acababa de regresar de los barracones. Desde que se familiarizó con ellos, Gato había estado entrenando con los guardias, y cada vez le resultaba más fácil ganar combates, incluso contra varios a la vez. Aunque, aparentemente, porque las peleas se habían vuelto demasiado fáciles, el rápido progreso que lograba con combates reales empezaba a ralentizarse. Aún así, era mejor que entrenar solo. No es que hubiera dejado de ejercitarse como de costumbre, simplemente había añadido los duelos con los guardias a su rutina. Anfitrión. Gato con botas. Edad. 1 año. Estado. 9 vidas restantes. Talentos. Gato mutante, oro. Nivel 2, evolucionable. Espadachín natural, oro. Nivel 2, evolucionable. Amante peludo, plata. Nivel 0. Felino afortunado, plata. Nivel 7. Equipo. Cinturón de cuero, sin rango. Espada Cheshire, bronce. Al mirar su panel, se sentía muy satisfecho. Había aparecido una nueva pestaña cuando se equipó con armamento. Hasta ahora, la única pieza de equipo que había encontrado con un rango era su espada, a la que había nombrado Cheshire. Por eso estaba tan satisfecho con el arma en la que había gastado tanto dinero. Otro cambio, que acababa de ocurrir tras terminar su pelea con los guardias, era que ahora podía mejorar sus talentos nuevamente. Por eso, su plan era cenar en el orfanato y luego ir de nuevo al campanario para evolucionar sus talentos. Pero mientras se acercaba al orfanato, sus ojos se entrecerraron. Desde las sombras, algunas figuras sospechosas emergieron. Saltando silenciosamente a un tejado, Gato se acercó a ellos desde arriba.
Dicen que ese orfanato está podrido en dinero, y que hay dos mocosos en particular que tienen la mayor parte. Nuestro objetivo esta noche es llevarnos todo. No quiero errores. Una figura corpulenta al frente habló seriamente a sus compañeros mientras se acercaban rápido al orfanato. Jefe, ¿qué hacemos con los niños? Preguntó uno de los bandidos, dudando un poco. El jefe giró la cabeza y una sonrisa cruel se formó en sus labios. Acaben con cualquiera que grite. Ja ja ja. El jefe es un desgraciado. Por eso lo seguimos. El grupo, salvo el que había preguntado, sonrió satisfecho y con malicia, mientras la codicia brillaba en sus ojos. Pero justo cuando estaban a punto de llegar a la entrada del orfanato, una pequeña figura los esperaba, deteniendo el avance de la docena de bandidos. Señores, no creo que este sea un buen momento para una visita. Con los brazos cruzados sobre el pecho, Gato habló con indiferencia, su fría mirada fija en los bandidos. Solo es un gato callejero. Déjenme ayudarlo a encontrar su camino. Uno de los bandidos se rió al ver el pequeño tamaño de Gato y no sintió ningún miedo. Desenfundando su espada de la cintura, corrió hacia él, ansioso por acabar con el gato que se atrevía a interponerse. Lento. Gato dijo con indiferencia, esquivando con facilidad. Desenfundando su propia espada del cinturón, la blandió ligeramente, y con un destello de chispas, el arma del bandido salió volando de sus manos. Lo último que el hombre vio fue el destello de la espada antes de que su conciencia cayera en la oscuridad. ¡Bang! El cuerpo del bandido cayó pesadamente frente a Gato, quien simplemente levantó el pie y lo apoyó sobre su cabeza. El ladrón seguía vivo, solo estaba noqueado por Gato. Por mucho que quisiera acabar con todos los ladrones, todavía no tenía el estómago para hacerlo, ni quería matar a alguien justo frente al orfanato. Inclinando ligeramente el cuerpo y apoyando el brazo sobre la pata que presionaba la cabeza del bandido, Gato miró a los ladrones con una ligera sonrisa, pero sus ojos no parecían sonreír. Ahora les daré una opción. Suelten las armas y ríndanse, o los haré rendirse, y les va a doler mucho. Los observó fijamente, con sus pupilas rasgadas brillando intensamente. Algunos de los bandidos más débiles retrocedieron bajo su mirada, el miedo empezando a invadirlos. Al ver esto, el jefe hirvió de rabia. ¿Qué están haciendo, idiotas? Es solo un gato. Ataquen todos juntos. Con el grito de su líder, los bandidos parecieron recuperar el valor. Como una manada, todos se lanzaron contra Gato, gritando. ¡Ah, ah, ah! Gato puso los ojos en blanco. Muy discretos. Seguro tienen miedo de que el pueblo entero no se entere de que están aquí. A pesar de sus pensamientos, no dudó. Corrió directo hacia la multitud con su espada en mano. Meow. Con un salto y un giro, chocó su espada contra las armas de los bandidos que intentaban ensartarlo, abriéndose espacio para aterrizar. Plantando sus patas firmemente en el suelo, no se contuvo. Con las garras desenvainadas en una pata y su espada en la otra, no mostró piedad. Con sus garras, atacaba hábilmente, ya fuera rasgando ropa para hacer que se tropezaran o cortando la carne, haciendo que gritaran y cayeran. Con su espada, desarmaba a los enemigos con facilidad, lanzando armas lejos o cortándoles las manos. La pelea parecía caótica, con todos intentando derribarlo, pero ninguna hoja tocaba su ágil y flexible cuerpo. Era como una máquina. Donde pasaba, dejaba tras de sí un reguero de bandidos tirados en el suelo. Estaba acostumbrado a enfrentar guardias entrenados. Estos ladrones inexpertos no representaban ningún desafío. La única dificultad, en comparación con los guardias, era que estos hombres realmente querían matarlo y no dudaban en usar trucos sucios. Intentaban cegarlo con arena y usaban otros métodos bajos durante la pelea. Pero Gato disfrutaba la experiencia y aprendía rápido. Nunca dijo que solo pelearía de forma justa. Algunas de esas artimañas sucias ahora formarían parte de su propio estilo de lucha. No pasó mucho tiempo antes de que todos los 20 o más bandidos estuvieran en el suelo, inconscientes y sangrando. Pero Gato no estaba satisfecho. Escaneó cuidadosamente a los ladrones caídos. El líder no está. Huyó. Al darse cuenta de esto, sus ojos se enfriaron, y se preparó para saltar a un tejado para perseguirlo. Pero el sonido de una puerta abriéndose lo detuvo. Pequeño, ¿qué pasó?
Imelda, apareciendo en la puerta junto a Unti y varios otros niños, miró horrorizada el montón de cuerpos tirados en el suelo. No hay tiempo, mamá. Estas personas son ladrones, y su líder escapó. Los guardias deberían llegar pronto. Primero atraparé al jefe. Diciendo esto rápidamente, no dudó más y saltó, desapareciendo en las sombras. Lo último que escuchó fue el grito lleno de miedo y preocupación de Imelda. Pequeño. Capítulo 15. Intacto ante las espadas. Gato corría velozmente por los callejones y calles de la ciudad, avanzando a 4 patas a una velocidad increíble. Si yo fuera un malvado líder de ladrones que quisiera robar un orfanato que recientemente hizo una fortuna en una ciudad llamada San Ricardo, ¿dónde me escondería? Se preguntó mientras navegaba ágilmente por distintos caminos. Aquí, por supuesto. Bromeó mentalmente mientras se acercaba rápidamente a una figura encapuchada que corría delante de él. Gato solo estaba bromeando. En realidad había estado siguiendo al hombre gracias a su agudo sentido del olfato. Acelerando aún más y dando un salto final, extendió sus garras en el aire como un depredador. ¡Is! Siseó, haciendo que el líder de los ladrones se girara aterrorizado. ¡Ah! Gritó el líder con desesperación al ver crecer las afiladas garras ante sus ojos. ¡Bang! Cuando el cuerpo del líder cayó al suelo, Gato simplemente sacudió su garra hacia un lado, quitándose la sangre. En el rostro del ladrón, 3 marcas de garras perfectamente simétricas cruzaban su ojo derecho, ahora cerrado, para siempre. No es que estuviera muerto. Simplemente había perdido la vista de un ojo. Eso es el precio que se paga por intentar ponerle las manos encima a niños inocentes. Pensó Gato con frialdad. Luego, sujetando el cuello del ladrón con su pata izquierda, empezó a arrastrarlo de regreso al orfanato. Mientras tiraba del hombre, no pudo evitar mirar su pata derecha, aún manchada con rastros de sangre, sintiendo un leve desánimo. Ahora, tendré que lavarme con agua. De ninguna manera voy a lamer esto. Pensó, desalentado. No era precisamente fanático de mojarse el pelaje. Un poco después, llegó frente al orfanato, donde se había reunido una multitud que observaba con asombro cómo los guardias ataban a los criminales. ¿Escuchaste? Un niño defendió el orfanato él solo y derrotó a todos los bandidos. Sí, lo escuché. La gente no dejaba de murmurar, pero cuando oyeron que algo era arrastrado detrás de ellos, se dieron la vuelta para ver a un joven gato anaranjado arrastrando a un hombre grande y feroz vestido con una capucha. ¡Dios mío! Jadeó la multitud, y varios gritos de asombro estallaron, atrayendo la atención de todos. Un camino se abrió rápidamente, permitiéndole a Gato pasar con el rostro serio. Pequeño. Se oyó un grito, y antes de que Gato pudiera reaccionar, alguien lo abrazó fuertemente. Pequeño, estaba tan preocupada. La voz de Imelda llegó hasta él mientras enterraba su rostro en el pequeño hombro de Gato, apretándolo con fuerza. Fue entonces cuando sintió su hombro levemente húmedo, y un golpe de angustia lo sacudió por aquella mujer a la que, hasta ahora, había llamado mamá de manera indiferente. Estoy bien, mamá. Ni una sola espada tocó mi cuerpo. Gato la tranquilizó, acariciándole suavemente el hombro con su patita. Lo que no esperaba era que no solo Imelda, sino también toda la multitud alrededor, lo había escuchado. Todos lo miraban fijamente y pronto se dieron cuenta. No tenía absolutamente nada, ni siquiera un rasguño. Su pelaje seguía luciendo bien arreglado y normal. Ni siquiera estaba jadeando ni parecía cansado. Imelda también salió de su conmoción al escuchar sus palabras. Con los ojos aún húmedos, se separó un poco y examinó su cuerpo de cerca, buscando alguna herida. Pequeño, no le ocultes nada a mamá. ¿Te duele en algún lado? ¿Estás herido? Vamos, tenemos que ir al doctor para que te revisen. Dijo, cada vez más preocupada mientras lo revisaba. Gato la observaba con resignación mientras ella lo sostenía de las axilas, como quien levanta a un gato para revisarle el vientre. Dándole una palmada tranquilizadora en la mano, Gato luego hizo un pequeño esfuerzo, se liberó de su agarre y aterrizó con gracia en el suelo. No te estoy mintiendo, mamá. Estoy acostumbrado a pelear contra grupos. Nunca he sido herido en una pelea. Dijo Gato, presumiendo un poco, pero también tratando de tranquilizarla. Tiene razón, señora. Una voz interrumpió de repente, captando su atención.
El comandante, vestido con una armadura finamente trabajada, se acercó a ellos. Su armadura, espada y equipo lucían mucho más refinados que 6 meses atrás. Gato. Asintió en señal de saludo. Comandante. Gato le devolvió el saludo con familiaridad. Señora, lo que dice es cierto. Puede derrotar escuadrones de soldados él solo, y ni una sola espada ha logrado tocarlo. Si se me permite ser franco, es un monstruo. Oye. Dijeron Gato e Imelda al unísono ante el insulto. Cof, cof. Perdón. El comandante tosió en su puño, avergonzado. Pero luego negó con la cabeza y miró al ladrón que Gato había traído. Esta vez hiciste algo verdaderamente heroico, chico. Estos ladrones pertenecen a la banda del hámster rosa. Son infames por su crueldad y maldad. Y si no me equivoco, dijo mientras desenvainaba su espada y rasgaba la ropa del líder cerca del cuello, revelando un tatuaje de un hámster rosa comiendo una galleta. Este es nada menos que el líder de la banda del hámster rosa. El mismísimo hámster rosa. Dijo el comandante solemnemente, aunque el nombre de la banda casi hizo que Gato sufriera una crisis. ¿En serio? La primera banda que derroto y la que marcará el inicio de mi leyenda es, la banda del hámster rosa. Los labios de Gato se crisparon violentamente, pero al final solo suspiró. Ah, ya está hecho. De cualquier forma, no podía simplemente dejarlos hacer lo que quisieran con el orfanato. Tras consolarse a sí mismo, miró al comandante. Aún no he comido. ¿Puedo dejarte todo esto a ti? Preguntó Gato, rascándose la oreja. Empezaba a sentir un poco de hambre. Por supuesto, has hecho más que suficiente hoy. Eres un héroe, chico. Ve a tomarte tu vaso de leche con orgullo. Dijo el comandante con una sonrisa orgullosa al joven Gato al que había visto crecer. Gato, que ya había empezado a alejarse en cuanto escuchó el por supuesto del comandante, simplemente levantó el brazo hacia un lado, dándole un pulgar arriba en respuesta a sus últimas palabras. No te preocupes, lo haré. Respondió, despreocupado. Oh, una última cosa. Mañana enviaré un mensaje al gobernador para solicitar la recompensa. Esta banda tiene un buen precio por sus cabezas. Te la entregaré en cuanto llegue. Gritó el comandante hacia la espalda de Gato, pero para entonces, él ya había entrado en el orfanato, sin molestarse en escuchar el resto. Este chico, Imelda negó con la cabeza, divertida por las travesuras de Gato. Está bien. Es un buen chico. Dijo el comandante con una sonrisa, despreocupado. Imelda miró al comandante y sonrió al escuchar cómo elogiaba a Gato y ver también el cuidado que le tenía a su pequeño. Comandante, ¿le gustaría pasar y comer algo? Ofreció Imelda con una amable sonrisa. El comandante se quedó desconcertado por la invitación, pero al volverse y ver la sonrisa gentil de Imelda, algo pareció agitarse en su corazón. Con el rostro ligeramente enrojecido, agitó rápidamente las manos. No, no, señora, todavía tengo mucho que atender en el cuartel. Buenos días, señora. Dijo algo atropelladamente antes de huir rápidamente. Imelda lo miró, confundida, y luego dirigió su mirada hacia la brillante luna en el cielo. Buenos días. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que toda la multitud había escuchado todo, y la leyenda de un gato intocable por las espadas, capaz de derrotar a bandas y escuadrones de soldados él solo, comenzó a extenderse por toda la ciudad. Y pronto, alcanzaría toda la región. Pero incluso aquellos que comenzaron a contar las hazañas de Gato no podrían haber imaginado que esto era solo el comienzo de su leyenda. Fin del vídeo. Si quieres escuchar más novelas en el canal, apóyame dando me gusta y suscribiéndote, eso me ayuda a seguir subiendo contenido.